Bien, entonces comenzamos con la clase de hoy, que es la de estado no estacionario. Vamos a conversar un poco de qué se trata lo que es la transferencia de calor en estado no estacionario, cuáles son los equipos que se utilizan para la agitación, las ecuaciones de diseño y las correlaciones que vamos a estar empleando digamos, dentro de este marco que es el que le aplica a la materia. Empezamos por el concepto de producción por lotes. ¿Sí? Básicamente, los procesos de transferencia de calor son procesos típicos en estado no estacionario cuando se transfieren la energía, se transfiere el calor en lotes. Es decir, que inicia un proceso en un recipiente que está vacío, tiene una curva de calentamiento o de enfriamiento, finaliza ese proceso y después el equipo se destina para el mismo proceso, pero digamos que empiece un nuevo lote o para un proceso distinto, ¿sí? Es decir, que siempre que hablamos de producción por lotes, hablamos de un proceso que comienza, se desarrolla, termina y se prepara para un proceso siguiente. Es decir, que en todos esos casos, si hay transferencia de calor, seguramente suceda en estado no estacionario. Y ahora vamos a ver algunas razones en las cuales la producción por lotes es competitiva o, digamos, de mayor utilidad o interés. Principalmente cuando hay disponibilidad en el fluido del proceso, o se puede decir disponibilidad o indisponibilidad, ¿sí? Es decir, que el fluido del proceso puede no estar disponible en la cantidad necesaria o suficiente para poder manifestar un proceso continuo. Generalmente los procesos por lotes son procesos de pequeño volumen comparados con los que tendrían a escala industrial, mientras que los procesos continuos son aquellos que permiten establecer un caudal de manera permanente en una planta o en un sistema de cañerías y equipos de algún tamaño considerable, ¿sí? Entonces, si un proceso por lotes para transformar en un proceso continuo nos da una planta extremadamente pequeña, bueno, la economía del proceso termina dictando que es más conveniente hacerlo por lotes, es decir, por etapas, y no una inversión, un capital para algo que tiene muy bajo tamaño. Lo mismo ocurre con el fluido auxiliar, es decir, que dejando de lado el fluido del proceso, si mi fluido de calentamiento o de enfriamiento no está 100% disponible o en el caudal suficiente, se puede plantear o justificar la necesidad de trabajar en un proceso por lotes. Bien, tenemos tiempos de reacción o de procesamiento. Esto viene más que nada ligado a aquellos sistemas en los cuales necesitamos un tiempo de permanencia de los dos fluidos o de un solo fluido en presencia con un catalizador o algún otro tipo de soporte para que ocurra una reacción o un proceso. Entonces, en un estado no estacionario, estamos hablando de un equipo, es simplemente un volumen determinado el que tenemos que procesar y esperamos a que suceda el tiempo necesario. Si fuera un proceso continuo, necesitamos darle espacio, longitud, área, volumen, para que todo ese caudal esté dentro del equipo un determinado tiempo. Entonces, en algunas situaciones, cuando los tiempos de residencia son muy elevados, lógicamente el volumen del equipo va a ser muy grande y por lo tanto va a impactar en la economía del equipo. O sea que si el tiempo de residencia es excesivamente elevado, se suele pensar en equipos que trabajen por lotes y no de manera continua. Bueno, en definitiva, la economía del proceso, es decir, va a ser la que justifique acumular una corriente pequeña o un volumen grande. Después tenemos también como concepto la limpieza o regeneración, ¿sí? Como parte del proceso total. Es decir, que si el proceso o el fluido es muy ensuciante, hay que ver, digamos, cada cuánto tiempo tenemos que sacar al equipo de servicio. Vemos, por ejemplo, en intercambiadores de calor que un tiempo razonable sería 2 o 3 años. Pero en ciertos fluidos que son muy, muy ensuciantes, no podríamos nunca tolerar esa tasa de recambio, esa tasa de salida del equipo para limpieza. Entonces, en esas situaciones, el procesamiento estándar ya se considera como un procesamiento en lotes,
¿sí? O sea que depende mucho también del fluido a procesar y de los impactos que tienen en la limpieza o regeneración si fuera algún catalizador o algo similar. Y bueno, lógicamente también tenemos una cuestión de simplificación, porque arreglar una sucesión de equipos en serie en un proceso continuo no es lo mismo que tener un proceso por lotes donde, insisto, si la escala es muy pequeña, se puede empezar una tarea, detenerla, después empezar otra, detenerla, y así sucesivamente se va haciendo por etapas. En definitiva, un proceso es la suma o la combinación de distintas operaciones unitarias que en muchos casos no tienen por qué darse de manera continuada. ¿Sí? A veces entre una etapa y otra puede pasar un tiempo. Entonces, cuando los caudales son pequeños o algunas de las razones como vimos antes, puede ser más sencillo, más simple y más económico utilizar un proceso por lotes que un proceso continuo. Bien, entonces la teoría de producción por lotes, un poco lo que vamos a ver hoy para transferencia de calor, aplica principalmente para diseño de instalaciones y para verificación de procesos nuevos o existentes. Es decir, un proceso existente que si quiere modificar una variable operativa, por ejemplo, si aumento la masa a procesar, cuál va a ser el tiempo que necesito, o si la temperatura del fluido auxiliar aumenta, cuánto voy a reducir el tiempo de operación. Ese tipo de preguntas que nos podemos hacer sobre un determinado proceso se pueden resolver con la teoría de estado no estacionario, así como también qué sucede si yo tengo un equipo y lo quiero utilizar para otro proceso. Es decir, mantengo la geometría, pero lo nuevo sería todas las condiciones del proceso. Bien, acá vemos las características principales de un equipo de procesamiento por lotes. El tanque puede ser abierto o cerrado. Como vemos acá en el dibujo, el tanque es tipo cerrado, pero tranquilamente podría estar trabajando abierto a la presión atmosférica. ¿Sí? En algunos casos, el tanque puede trabajar con alguna sobrepresión o incluso puede estar cerrado justamente para evitar el contacto con el oxígeno. Con respecto al eje del agitador, podemos decir que el eje puede ser vertical, como el que vemos en el esquema, pero también puede ser inclinado u horizontal. Es decir, que el eje del agitador podría estar inclinado con respecto al plano vertical o podría estar directamente en el eje horizontal, para lo cual se necesita una conexión lateral en el equipo. Con respecto al fondo del tanque, puede ser plano, como vemos en este esquema, semielíptico o cónico. ¿Bien? Es decir, que dependiendo de las características de cada fluido, si el fluido es viscoso, es muy ensuciante, puede llegar a tener sólidos. Muchas veces la presencia de sólidos se ve, digamos, mejorada en el diseño cuando utilizamos este tipo de fondos cónicos, porque si hay sólidos después los vamos a poder remover por gravedad hasta el punto más bajo, ¿sí? Si no fueran sólidos, en caso de fluidos, lo más común es utilizar fondos planos o semielípticos. Entonces, en cada caso veremos cuál es el tipo de cabezal, si se puede, o fondo de tanque más apropiado para la operación. Con respecto al servicio auxiliar, decimos que el tanque puede ser encamisado o puede tener un serpentín. El que vemos acá en la imagen es un tanque que tiene una camisa. ¿Sí? Se puede ver acá que está marcado la camisa. En definitiva, el concepto es tener un recipiente donde ocurre el proceso, ya sea de calentamiento, enfriamiento, la reacción, y un segundo recipiente que es exterior y que envuelve al primer recipiente, por el cual se pasa un fluido de calentamiento o de enfriamiento. Lo más común cuando se utilizan recipientes
encamisados es el uso de vapor a baja presión. Y entonces en ese caso el vapor ingresa por la camisa y sale como condensado. Otras características que tienen los recipientes de producción por lotes que no están mencionadas, que no conversamos hasta ahora, son, por ejemplo, la instalación de termovainas para poder medir la temperatura, ¿sí? Tengan en cuenta que justamente estamos hablando de procesos que están en estado no estacionario, o sea que la temperatura se va modificando durante el proceso. Es decir, se va aumentando en el caso de que queramos calentar o va disminuyendo si quisiéramos enfriar el fluido del proceso. Entonces, la termovaina nos indica, en realidad la termovaina exactamente no, pero digamos el termoelemento se conecta dentro de la termovaina y así podemos censar la evolución de la temperatura. Lo más común es que el elemento que mide temperatura no está en contacto directo con el fluido, ¿sí? Es decir, que utilizamos una vaina, que sería una especie de caño cerrado, que forma parte de la instalación del recipiente, y por dentro de esa vaina colocamos el elemento sensor. Puede ser una termocupla, una RTD, son los más utilizados. Entonces, de esa manera, no exigimos al material que mide la temperatura a determinadas restricciones que puede tener por compatibilidad de fluidos, por ejemplo, con el fluido del proceso o ensuciamiento que podría llegar a alterar la medición. Bien, también vemos que los equipos suelen contar con deflectores. También estos deflectores, vamos a ver más adelante, sirven para evitar la formación de vórtices. Tenemos también un concepto de línea sumergida que puede llegar a ser más práctico en determinadas situaciones donde queremos garantizar un nivel o una continuidad en el nivel de líquido. Y bueno, vemos que el agitador está, digamos, impulsado por un motor que generalmente trabaja con un reductor de velocidad, ¿sí? Es decir, las velocidades de agitación son en alguna medida bajas. También hablamos del orden de tal vez 200 RPM, 500, 600. Son velocidades que no se pueden alcanzar conectando un motor directamente. Recuerden que las velocidades de los motores tienden a estar relacionadas con el número de pares de polos, y ahí hablamos de el orden de 3000, 1500, 750. Entonces, esas son las velocidades que nosotros podemos ir obteniendo de manera directa solamente diseñando un motor con una cantidad de pares de polos. Si queremos menores velocidades, tenemos que agregar un reductor de velocidad para poder ajustar la velocidad del proceso, es decir, la velocidad del motor a lo que necesita el proceso. ¿Está bien? Y bueno, creo que hasta acá, digamos, como concepto general, el recipiente tiende a ser cilíndrico, como vemos acá en la imagen. Lo que sí cambia es el fondo, que puede llegar a tener otras formas, pero lo más común es que el recipiente sea cilíndrico, como para facilitar la fabricación y la distribución. Profe, una consulta ahí en el chat. Preguntan si se puede poner una termovaina en la camisa. El problema de la termovaina en la camisa, primero, en realidad habría que ver para qué, digamos, cuál sería lo que se busca, digamos, ¿no? De poner una termovaina en la camisa. La realidad es que el espacio que vos tenés en la camisa es bastante limitado y siempre el riesgo es que la termovaina te esté chocando o golpeando, lastimando el equipo, ¿sí? En el caso que vos utilices, por ejemplo, como decíamos antes, vapor como fluido de calentamiento, ese vapor tiende a ser un vapor saturado. Entonces, si tu objetivo es controlar la temperatura del vapor que estás colocando en el equipo, el método de medición y control más simple y más efectivo para vapor es trabajar con presión en lugar de temperatura. Es decir, que si bien el objetivo principal es mantener una temperatura en la camisa, el control se realiza sobre la presión. Y la presión en ese sentido es mucho más noble porque la podés mirar en cualquier lugar. Es decir, que si vos controlás o medís la presión en la entrada de vapor, no te hace falta medirlo
en el interior de la camisa. ¿Sí? El concepto de tener una termovaina en el interior del tanque es para ver la evolución de tu fluido de proceso. Es el que a vos te interesa calentar o enfriar y querés ver si se está calentando mucho, si está calentando poco, si hubo algún problema en el proceso. Tu fluido auxiliar, vos tranquilamente podés medir la temperatura en la entrada y en la salida y con eso generalmente tiende a ser suficiente. Por eso la verdad es que no tengo una experiencia como para comentarles de una termovaina dentro de una camisa. No quiero decirles tampoco que no se pueda hacer, solo digo que no me parece que sea lo más común. Nada más. No sé si eso responde la duda. Sí, al parecer sí. Bien. Bueno, seguimos entonces las características principales. Acá vemos un equipo que tiene fondo plano, pero tranquilamente podría ser un fondo cónico o semielíptico, como vimos antes. Y vemos en negro el nombre o la nomenclatura que le vamos a dar a cada una de las variables, y en azul valores típicos o de referencia que pueden llegar a tener estas variables. ¿Sí? Es decir, que están generalmente correlacionadas partiendo del diámetro del tanque o la altura del tanque. ¿Sí? Entonces, como vemos, una referencia o una de las normas de diseño clásicas es trabajar con lo que se conoce como tanques cuadrados, es decir, aquellos en los que el diámetro es igual a la altura. ¿Sí? Esto no es una obligación ni un requerimiento, es simplemente una práctica que cuando se puede dar, de alguna manera las condiciones o las relaciones geométricas del tanque son tal vez las que se pueden comparar mejor con un montón de otras experiencias. Pero en ese sentido no hay una restricción que ustedes estén obligados a trabajar con una relación de altura-diámetro. Solamente son los valores comunes o típicos. De la misma manera tenemos que la longitud de la paleta es 1/3 del diámetro del tanque. ¿Sí? Es decir, a la hora de utilizar un agitador, si el agitador tiene 1/3 del diámetro del tanque, podemos trabajar con buenas condiciones de mezcla. Y lo mismo la separación, esta distancia C, que es la distancia entre el fondo del tanque y el agitador, tiende a ser igual a la longitud de la paleta. ¿Sí? Esta longitud de la paleta del agitador a veces también se lo conoce como diámetro del agitador o del impulsor. ¿Sí? A veces depende de la nomenclatura, pero en definitiva cuando hablamos de longitud de paleta nunca nos vamos a referir a la paleta individual que pueda llegar a tener el agitador, sino al impulsor completo, es decir, al diámetro total de ese impulsor, desde un extremo al otro. Es decir, que las proporciones pueden llegar a cambiar, pero lo que se muestra acá son tal vez las características o las relaciones más representativas de una gran mayoría de procesos. De repente, si ustedes cambian de un proceso de baja velocidad a uno de alta velocidad, probablemente las características o las dimensiones no sean las óptimas, que haya que modificar o utilizar otro equipo. Si se utiliza un tipo de agitador que es recomendado para fluidos viscosos versus uno que no es recomendado para fluidos viscosos, tal vez alguna dimensión también cambie, pero simplemente se presentan variables groseras como para que puedan tener una idea de las proporciones del equipo y cuáles son las distancias que más se utilizan. Cito que acá no hay una norma ni una obligación de utilizar una u otra. Bien, con respecto a los equipos de agitación, vamos a hablar de lo que es la camisa. ¿Sí? Básicamente, la característica principal que tiene la camisa es la mejora en la transferencia de calor. ¿Sí? Es decir, que en términos de eficiencia y control es muy conveniente el uso de una camisa versus el uso de otro tipo de sistemas de transferencia. Otra de las características que tiene la camisa es el costo. Es decir, que en muchas situaciones
puede llegar a ser la solución más económica y es por eso que se utilizan tantos equipos encamisados. ¿Ven? Una de las razones que motiva el costo es cuando el fluido de proceso tiene características muy corrosivas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, si nosotros tuviéramos que utilizar un serpentín, tendríamos que fabricar todo el recipiente de un material noble y también el serpentín. Mientras que utilizando una camisa, por la camisa iría solamente el fluido auxiliar y dentro del tanque el fluido de proceso. Entonces, en ese sentido, dependiendo, esto, digamos, la mayoría de estos conceptos o criterios son muy parecidos a los de casco y tubo, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del fluido, si es muy sucio, si es muy corrosivo, si tiene alguna característica que sea especial de una compatibilidad de materiales, probablemente la camisa del equipo más económico. Pero bueno, después vamos a ver que también hay otras limitaciones en cuanto a las características de la transferencia de calor, que tal vez para una determinada aplicación, más allá de los materiales, la camisa no sea el equipo más económico. Entonces vamos a ver que lógicamente camisa y serpentín tienen cada uno sus ventajas y desventajas. Con respecto a la camisa en sí misma, vamos a ver que hay diferentes tipos de camisa. Lo que se conoce como camisa convencional, que es la que describimos anteriormente, es decir, a grosso modo, un cilindro exterior al tanque principal, al tanque donde se almacena el fluido de proceso, y en ese fluido, en ese segundo cilindro, se transporta al fluido auxiliar. Hay un segundo tipo de camisa que es similar al primero, pero se agregan conexiones de agitación. Está la camisa con baffles internos. Esto lo voy a pasar muy por arriba ahora porque después vamos a ver algunas imágenes. Con relieve y con medias cañas. ¿Bien? Es decir que en cada caso iremos viendo cuál es la ventaja que presenta cada mejora en el diseño o modificación en el diseño de la camisa para ver cuál será el criterio para utilizar una u otro tipo de camisa. Insisto que esto es solamente camisa, ¿sí? Después será otra discusión camisa versus serpentín. Entonces, la camisa convencional es la que vemos en las imágenes. También fíjense que es un recipiente donde se almacena el fluido de proceso que se va a calentar o enfriar. Se provee también de un agitador. Y en la camisa tenemos una conexión preferentemente de entrada. Tiene que estar en la zona superior y de salida que muchas veces también se utiliza como purga. Y acá vemos otro dibujo o esquema que tal vez digamos, no es tan, es más parecido a la realidad, ¿sí? Es un modelo 3D que representa más un equipo. Entonces, la camisa convencional se fabrica soldando esta chapa que les comentaba por fuera del recipiente, ¿sí? El problema que tiene esta camisa es que en la medida que aumenta la presión de operación, el espesor requerido para el recipiente es mayor, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos mayor costo y a su vez tener un mayor espesor significa una resistencia adicional en la transferencia de calor y un detrimento, digamos, también en el costo desde ese punto de vista. Entonces, lo más común es utilizar este tipo de camisa convencional para muy baja presión. Cuando decimos baja presión hablamos de 3,5 bar, no mucho más que eso, ¿sí? Es decir que el diseño de la camisa nos limita de alguna manera en las presiones de trabajo. Todo esto surge de relaciones y experiencias con diferentes tipos de camisas. No es que ustedes no puedan hacer una camisa convencional con 4 o 5 bar, pero seguramente esa condición de operación resulte más económica en otro tipo de diseño. Entonces acá lo que vemos es que está restringido el proceso de bajas presiones, presenta baja velocidad. Fíjense que por la forma que tiene la camisa, el fluido auxiliar se distribuye en toda la sección anular, ¿está bien?
pero es un volumen bastante grande. Entonces tiende a trabajar en baja velocidad, y baja velocidad ya sabemos qué significa bajo coeficiente pelicular. Pero bueno, esto es, como aplica ahí la aclaración, válido para calor sensible, ¿sí? Es decir, si ustedes en vez de pasar por la camisa pasaran agua de enfriamiento, esto va a afectar bastante al coeficiente pelicular porque la transferencia de calor no es buena. Si ustedes por la camisa convencional pasan vapor saturado, la realidad es que este concepto de la baja velocidad no impacta significativamente en el coeficiente de transferencia. Justamente por ese motivo es que está recomendada para vapor de agua. Y bueno, tenemos diferentes configuraciones posibles, que son las que vemos acá. También decir que la camisa podría cubrir todo el recipiente, toda la zona que esté en contacto con el líquido, solo la parte lateral, solo el fondo. En fin, distintos diseños que pueden tener las camisas. El espaciado común, es decir, entre el diámetro interno del tanque y el diámetro de la camisa, suele estar en el orden de los 5 a 8 centímetros, ¿sí? Y los coeficientes de transferencia de calor, cuando estamos hablando de calor sensible, tienden a ser bajos por la baja velocidad. Esto ya estuvimos conversando. Tiende a ser más una cuestión de no de convección forzada, sino de convección casi natural. Entonces los coeficientes son bajos en el orden de 7 a 100 watts metros cuadrados grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, en ese orden de magnitud se descarta el agua como fluido auxiliar y se promueve el uso de vapor siempre que se requiera calentamiento, lógicamente. Bien, entonces como la camisa convencional tiene esta restricción de la baja velocidad, una alternativa es aumentar la cantidad de conexiones, ¿sí? Lo que se conoce como conexiones de agitación, y estas conexiones permiten que la velocidad de flujo dentro de la camisa sea mayor. ¿Está bien? Entonces de esta manera se puede mejorar el coeficiente pelicular. Lo que se encuentra, digamos, en la experiencia, en los diseños más comunes, es que se utilizan generalmente hasta 3 conexiones de agitación, y eso puede mejorar el coeficiente de transferencia entre 2 y 3 veces, ¿sí? Comparado con la camisa convencional. Digamos que puede llegar a ser algo positivo cuando el pasaje entre este tipo de camisa y otro que sea superior el coeficiente de transferencia. Pero bueno, como desventaja también tiene asociado una cuestión de energía, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, digamos, utilizar agua como fluido de enfriamiento en una única conexión que repartirlo en 3 conexiones donde esperamos que haya más velocidad. En la medida que aumentamos la cantidad de conexiones, vamos a tener mayor pérdida de carga y eso se va a representar en un costo operativo. Entonces, como concepto tenemos un sistema que tiene mayor velocidad, mejora el coeficiente pelicular, también aumenta la pérdida de carga, lo cual es algo negativo o que va en detrimento, y hay una mayor incertidumbre en el coeficiente pelicular. ¿Está bien? Porque no es tan sencillo calcular cuál es el coeficiente pelicular resultante por el agregado de más o menos conexiones. Se sabe que está en el orden de 2 o 3 veces el de la camisa convencional, pero no es tan sencillo de estimarlo. Así que eso es una ventaja bastante significativa. Bien, tenemos también las camisas con bafles, es decir, a la misma camisa que veíamos antes se le suelda un bafle, que se llega a ver bien acá en la imagen, pero es en definitiva un fleje o una chapa que va recorriendo todo el espacio anular de manera helicoidal. Entonces de esta manera lo que conseguimos es que el área de flujo no sea la de toda la camisa, sino solamente la de cada pasaje. Y cambiando el área de flujo a la cantidad que nosotros queremos y fabricamos, lo que conseguimos es aumentar la velocidad del fluido auxiliar. Y aumentando esta velocidad, ya sabemos que mejoramos el coeficiente pelicular. Entonces el concepto es tener un mayor coeficiente pelicular, lo cual es algo positivo,
Pero lo negativo de tener estos baffles es que no es posible hacer un sellado perfecto, ¿sí? Fíjense que acá en el esquema se muestra leakage, es decir, que ustedes van a poder soldar el baffle de uno de los dos lados, o del lado interno o del lado externo. También esta soldadura no se puede hacer en las dos superficies. Entonces, al apoyar, por ejemplo, como está en este esquema, si el baffle se suelda sobre el lado interno y se coloca externamente un segundo recipiente, es posible que haya una pérdida. Es decir, que esa pérdida, en principio, es una pérdida de eficiencia. También no vamos a tener problema de mezclado, pero sí hay parte del fluido que no está intercambiando calor con el fluido del tanque. ¿Está bien? O sea que eso es claramente una desventaja, tener la posibilidad de una corriente bypass. Bien. Después tenemos lo que se conoce como camisa con relieve. También se la llama camisa con hoyuelos, que tal vez es una traducción que aplique para otros países. O, digamos, a nivel general, en el inglés se la conoce como dimple jacket. Básicamente el nombre que tiene se basa en la forma de la camisa. ¿Sí? Fíjense que en definitiva es haber utilizado soldadura por puntos, que fíjense acá se ve cómo se ve la soldadura por puntos. Entonces tenemos lo que se indica abajo es la chapa que está en contacto con el fluido de proceso, y la de arriba sería la de la camisa. Entonces la camisa presenta estas ondulaciones y en las cuales existe un punto de contacto entre la camisa y el recipiente base, que está unido por soldadura. ¿Sí? Esto sería un detalle del hoyuelo. Y acá vemos en la imagen que son círculos o puntos en los cuales se va dando este patrón. Lógicamente, la chapa que utilizamos para la camisa es una chapa delgada, y el espacio que queda, digamos, entre la camisa y el recipiente es mucho menor que en la camisa convencional o con baffles. La ventaja principal, acá vemos otra imagen, es no tanto un esquema sino un equipo real, para que se pueda apreciar mejor, digamos, cómo es esto de la soldadura por puntos. Sí, la ventaja principal que tiene este tipo de camisa o este diseño viene para suplir la desventaja principal que tiene la camisa convencional, que es justamente el problema económico de trabajar con altas presiones. Entonces, este tipo de camisa, al tener un pasaje muy pequeño y tener también un trabajo de soldadura, todos estos puntos, estas soldaduras por puntos, refuerzan a la camisa y permiten que, sumado a que el diámetro, es decir, el espesor, el huelgo es mucho menor, la presión de trabajo puede ser mucho mayor a la que se recomienda para la camisa convencional. Dijimos, para la camisa convencional el valor recomendado típico máximo es de 3,5, mientras que para este tipo de camisa con relieves o dimple jacket, sería el nombre en inglés, el valor más común encontrado está en torno a 14 bar, aunque por diseño se podría llegar hasta 20-21 bar. ¿Sí? Habría que ver en detalle el código ASME, es lo que dicta, pero se tiende a utilizar menos de lo permitido. Pero así todo, 14 bar sigue siendo muy superior a 3, 3,5, 4, que es lo que se permitía o se recomienda para la camisa tradicional o convencional. ¿Está bien? Entonces, digamos, ¿cuál es la ventaja de trabajar a mayor presión? Si utilizamos un fluido que es un fluido que transfiere calor sensible, generalmente la presión no suele ser una variable de importancia. Pero dijimos que la camisa convencional no es buena para calor sensible, sino más bien para calor latente, para vapor. Entonces, volvemos otra vez. ¿Cuál es la ventaja de trabajar a mayor presión? Si el uso que le vamos a dar es de calentamiento con vapor saturado, tener mayor presión de trabajo significa tener mayor temperatura de trabajo. Entonces, en una camisa convencional estamos limitados a una baja temperatura de vapor, ¿sí? La que queda en el equilibrio a 3,5 bar, mientras que acá con 14 bar, que es lo máximo,
podemos sobrepasar los 200 grados de vapor, que en la camisa convencional no podemos superar los 150. Sí, o sea que el tema de la presión termina repercutiendo en la temperatura y a su vez en lo que nosotros esperamos o necesitamos de un proceso. Hasta acá creo que es un poco lo que estuvimos conversando. Y por último tenemos el tipo de camisa que se fabrica con medias cañas. Es decir, que tomamos un tubo o un caño que es de sección circular y solamente nos quedamos con la mitad de ese tubo o de ese caño. ¿Sí? Por eso se le dice que es media caña. Entonces ese caño se suelda a la superficie lateral del recipiente y el fluido auxiliar viaja por el interior de la media caña. Entonces la ventaja, como vemos ahí en la presentación, es que también nos permite tener altas presiones de trabajo. ¿Sí? Lógicamente en este caso el soporte de presión es el caño y el caño nosotros lo podemos hacer de un espesor comercial. O sea que ahí ya podemos trabajar con presiones por encima de los 20 bar, que sería tal vez donde empieza a limitar la camisa con relieve o dimple jacket. ¿Sí? Pero bueno, lógicamente este tipo de camisa presenta un costo mayor porque tenemos que hacer una soldadura longitudinal a lo largo de todo el caño o los caños que se utilicen. ¿Sí? Entonces tiende a elevar el costo del equipo. Lo hace más complejo y por supuesto, en la medida que necesitamos más trabajos y de mayor precisión, no lo puede hacer el mismo taller que hacía cualquier otra camisa. ¿Sí? Entonces tenemos mayor costo como conclusión para este tipo de camisas. ¿Sí? Profe, Sí. un rato antes Didier preguntó si se solían usar carriers de calor. No sé qué son. No sé qué es o a qué se refiere con carrier de calor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, con carga de calor me refería a un fluido que esté en contacto directo con el fluido de proceso. Sé que hay incompatibilidades, pero hay casos en los que se pueden usar para tener una mayor eficiencia de transferencia de calor. ¿Se suelen usar? O sea, vos, ¿qué sería, por ejemplo, en qué sistema se podría dar? Y no estoy seguro, lo vimos en integración 4 y no nos dieron ejemplos, pero no sé, digamos dos fluidos, como agua y aceite, no sé, pregunto. Estoy No, tirando. lo que se me ocurre, digamos, así, digamos, pensándolo rápido, es, no sé, de repente un tanque donde vos tenés un líquido y haces burbujear un gas. Y en definitiva, digamos, la condición de tener un gas que no sea miscible y no absorba el líquido, idealmente el gas saldrá como fase gas, el líquido saldrá como fase líquido. Entonces no se mezclan los fluidos, solo se intercambia calor. Digamos que existen equipos que funcionan con esos principios, solamente digamos que nosotros no los vamos a mencionar en esta unidad, porque el objetivo de esta unidad es presentar este tipo de equipos que son bastante específicos para producción por lotes. Tal vez esto del burbujeo aplica más para sistemas de producción continua y no tanto para producción por lotes. O sea, cuando uno piensa en sistema de producción por lotes, lo más común tiende a ser el uso de este tipo de tanques, ¿sí? Como veíamos recién. Tanques fijos, estáticos, en los cuales se les introduce el fluido de proceso, se inicia el calentamiento o enfriamiento, puede llegar a ser una reacción, puede ser solamente transferencia de calor, y después de finalizar el proceso se retira el fluido. Entonces, las características del equipo para calentar o enfriar, las más convencionales son camisa o serpentín. Y esas son las que trabajamos en esta unidad, ¿sí? Pero bueno, insisto que no siempre damos todos los equipos que existen en el mercado o en las plantas de proceso. O sea que, Sí. la respuesta sería como que sí, puede existir, pero en este tipo de equipos no hay una configuración que sea con carrier de calor. Directamente, un fluido es el de proceso que nosotros queremos calentar, que está estacionario,
y otro segundo fluido es el auxiliar que utilizamos para calentar o enfriar a este proceso. No, sí, claro, pasó por alrededores, porque justamente una camisa, ¿no? No, está bien. Igual Axel me dio también un par de ejemplos ahí, me dio uno. Y gracias, Nico, por avisarle al profe. Dale, buenísimo. Sí, gracias chicos por avisar, porque yo estoy mirando solamente el PowerPoint y muy cada tanto miro el chat, así que si sale la pregunta en el momento, me ayuda bastante, así que les agradezco. Bueno, lo último que me queda comentar acá con respecto a las medias cañas, otra ventaja que tiene es que es más fácil estimar el coeficiente de transferencia, ¿sí? Fíjense que esto no es algo muy distinto a lo que veíamos en un ángulo de un doble tubo. Es decir, conocemos el comportamiento en un tubo, podemos trabajar con el concepto de diámetro equivalente, en este caso una media caña, y tenemos que adaptar la geometría a la longitud característica para poder estimar el coeficiente pelicular. Entonces, en este sentido, las velocidades tienden a ser superiores a las que se manejan en una camisa convencional, ¿sí? Que eran menores a 0,5 metros por segundo. Acá estamos entre 0,7 y 1,5 metros por segundo. O sea que esta camisa es más competitiva también cuando el fluido que queremos pasar es un fluido que transfiere calor sensible. ¿Sí? Es decir, que necesitamos velocidad para mejorar el coeficiente pelicular. Profe, yo tengo una duda desde el principio. O sea, desde Sí. la producción por lotes, no me queda claro cuál es la diferencia, por ejemplo, con un intercambiador de calor. ¿Cuál? Perdón, no entendí la pregunta. O sea, la producción por lotes, ¿a qué se refiere? ¿Ahí el fluido está entrando y saliendo todo el tiempo de la camisa? No. En este caso, o sea, tranquilamente el equipo podría trabajar, digamos, un equipo con una entrada y salida continua, pero nosotros en esta unidad nos enfocamos en aquellos procesos que son en estado no estacionario. Es decir, el equipo está vacío, nosotros introducimos el fluido de proceso, el fluido auxiliar, el proceso comienza en un tiempo t igual a 0, termina en un tiempo t igual a t, y después ahí remover los dos fluidos, si hace falta limpias, y empiezas un nuevo proceso. ¿Está bien? Ah, está bien. Ya, o sea, supongamos que, no sé, vos querés producir el detergente que usás para lavar, digamos, la vajilla. Entonces, de repente, vos podés tener una fábrica de detergente que opere en continuo, pero tal vez te encontrás con que el mercado te pide que a la gente le gusta lavar los platos con olor a limón, a otros le gusta con olor a lavanda, a otros le gusta con olor a hierbas, y a su vez el limón se identifica con el amarillo, las hierbas con el verde. Entonces, tal vez vos tenés el mismo producto, digamos que la funcionalidad, la función de limpieza es la misma, pero le tenés que cambiar determinados aditivos como el color o el perfume, ¿sí? Y a eso te puede llevar aparejado alguna compatibilidad de fórmula. Entonces vos podrías tener una sola planta de detergente operando en continuo, o podés tener un sistema de reactores por lote, en los cuales en cada reactor vos decís, bueno, voy a producir esta primera semana detergente de limón, la segunda semana detergente de manzana, la tercera semana detergente de la otra particularidad que sea. Y de esa manera vos te evitás tener varios procesos trabajando en paralelo, que el caudal sería muy pequeño, de repente la tasa del mercado baja, vos podés hacerte stock de ese producto, producís lo que necesitas y almacenás. Mientras que en un proceso de producción continua, a veces el almacenamiento es válido, otras veces no, porque entregas directamente a tu cliente. Entonces, digo, hay determinadas configuraciones de la industria en sí misma que te van a llevar a trabajar en un proceso de manera continua o de manera por lotes. Si justo la producción salió de manera por lotes, entonces los procesos se van a dar en estado no estacionario, ¿bien? Que son los que estamos viendo en esta unidad. Es decir, que la temperatura no es uniforme todo el tiempo, ¿sí? Digamos que el proceso inicia a 20 grados y después de una hora termina a 100 grados. Lo retiro cuando tiene 100 grados y coloco un nuevo lote a 20 grados para empezar un nuevo calentamiento. Ok, perfecto, clarísimo. ¿Está mejor ahora? Sí, sí, gracias. Gracias, no, gracias a vos. Bien, y bueno, con respecto, para finalizar acá, a las medias cañas, insisto que se utilizan en general cañerías convencionales, o sea, caños, y bueno, los diámetros típicos tienden a ser
de 2 a 5 pulgadas, ¿sí? Por cuestiones de economía y de optimización. Pero bueno, no hay limitaciones, ¿sí? Son solamente recomendaciones. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que es el serpentín, ¿sí? Decimos que el serpentín es básicamente una tubería que puede venir en forma helicoidal o en forma plana, ¿sí? Como vemos acá. Es un helicoide que se encuentra dentro del tanque en contacto directamente con el fluido del proceso, o este tubo puede estar, digamos, doblado de manera tal que nos quede un serpentín plano. Ahora vamos a ver otros esquemas que son más fáciles de interpretar, ¿sí? Los serpentines, la ventaja que tienen con respecto a la camisa es que nos permiten tener mayor superficie de intercambio. Es decir, que nosotros podemos trabajar sobre la densidad de este tubo, es decir, el espaciamiento entre dos filas consecutivas, entre dos vueltas, y de esa manera podemos mejorar el área de transferencia, ¿sí? Mientras que en la camisa es solamente la superficie que tenemos en contacto para almacenar el fluido. A ver, les pido solamente un minutito, nada más. Ahí está, parece que no hubo problema con el micrófono. Bien. Bueno, entonces, como les comentaba, en definitiva, el volumen del tanque lo dictamina la cantidad de fluido que nosotros queremos procesar. Y ese volumen, que es fijo, porque es parte del fluido del proceso, nos termina marcando cuál es la superficie de transferencia en una camisa. Es decir, no podemos hacer una camisa más grande si no tenemos fluido para procesar. En el caso del serpentín, nosotros podemos administrar externamente cuánta superficie queremos. Entonces, de esa manera podemos hacer un serpentín más grande o más pequeño, ¿sí? Y eso es básicamente la ventaja principal del serpentín. Bueno, también, lógicamente, es muy bueno para altas presiones, ¿sí? Porque estamos hablando de un tubo, ya no tenemos ese problema con el espaciamiento que había entre la camisa. El diseño es más económico, tenemos la versatilidad de poder sacar el serpentín y cambiarlo por otro. Muchas veces podemos llegar a necesitar una parte de la transferencia, o sea que podemos utilizar serpentines de menor tamaño o de mayor tamaño. Y bueno, funciona bastante parecido al concepto de agitador. Es decir, podemos sacarlo y colocarlo o utilizar un conjunto de agitadores e ir manejándolos en diferentes procesos. Lo mismo hacemos con los serpentines. Mientras que la camisa es parte del tanque. Es decir, la camisa es un activo que ya queda desde el nacimiento del equipo y no se puede modificar. Bien. Como desventajas, la principal es la limpieza. Imagínense, cuando hablábamos de un casco y tubo, tener un fluido sucio, piensen en un serpentín. ¿Cómo hacer para limpiar todo este conjunto de tubos que están enrollados de manera elíptica o de manera vertical o horizontal? ¿Sí? Entonces, en el punto de vista de las desventajas, aplican los conceptos que habíamos visto para casco y tubo. Limpieza, materiales especiales, corrosión, compatibilidad, todo lo que impacte al mantenimiento del serpentín va a ser directamente una desventaja importante a la hora de seleccionar este tipo de transferencia. Bien. Con respecto al agitador, esto es algo que a veces puede impactar o no. Fíjense, en este tipo de serpentín sobre todo se puede ver mucho más claro. ¿Qué es lo que puede suceder? Que el diámetro del agitador, en definitiva, nos termina limitando el diámetro del serpentín. Es decir, nosotros podemos tener una cantidad de agitadores o de impulsores disponibles, pero si
si las medidas no coinciden, es decir, si el agitador no entra en el interior del serpentín, no lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Mientras que en la camisa no tenemos ese problema, porque podemos utilizar cualquier tipo de agitador y no hay interferencias. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de serpentín helicoidal. Acá vemos este serpentín, digamos que es tal vez la versión más clásica, y este serpentín no es muy utilizado, pero se utiliza en los casos en los cuales la transferencia de calor o el área que necesitamos es muy pequeña, ¿sí? O sea que si el área de transferencia fuera muy pequeña, en muchos casos se tiende a utilizar este tipo de equipo, porque en vez de utilizar una tapa, vamos acá en la zona superior, con una conexión ya resolvemos digamos, esta cuestión de sacar y colocar el serpentín. ¿Está bien? O sea que, digamos, el agujero en el recipiente es mucho menor y por lo tanto el costo, si fuera un equipo sometido a presión, también es menor, ¿sí? Si no, lo común para transferencia de calor moderadas es un equipo con tapa y se remueve la tapa, se coloca el serpentín. Acá vemos un esquema en el cual se ven las longitudes, las variables principales, ¿sí? La longitud de paleta o del agitador, el diámetro del tanque, el diámetro del helicoide, que es D sub H, la variable C, recuerdan que era el espaciamiento entre el fondo del tanque y el agitador. Bien, acá vemos un ejemplo de un serpentín con diferentes conexiones, ¿sí? En algunos casos podemos utilizar distintos niveles de enfriamiento, por ejemplo, agua y una salmuera. También entonces en una zona estaríamos enfriando con un fluido más caliente y en la zona de abajo con un fluido más frío, ¿sí? O puede ser que en algún caso convenga hacer el proceso en la zona superior, la transferencia de calor me refiero, o en la zona inferior, ¿sí? Lógicamente el calor se va a mover internamente dentro del tanque por convección natural. Entonces, en el caso que nosotros queremos enfriar o calentar, la posición del serpentín, arriba o abajo, influye, mejorando o empeorando si no se hizo de manera correcta. En algunos casos se utilizan este tipo de serpentines, es decir, un serpentín adentro de otro, justamente para tener más transferencia de calor. ¿Bien? Pero bueno, lógicamente esto tiene la dificultad de que hay que introducir un agitador en el interior, o sea que está restringida, digamos, la relación de los diámetros de las helicoides. Pero bueno, es una gran ventaja, insisto, en una camisa no se puede manejar la transferencia de calor. Este otro tipo de diseño en el cual el serpentín es interno al tanque, ¿sí? Sería algo parecido al tanque encamisado con medias cañas, pero en este caso es una helicoide completa, prácticamente pegada muy próxima a la pared interna del tanque. Bueno, con respecto al serpentín plano, acá vemos bien una vista en elevación de cómo es el serpentín. Acá vemos, digamos, el agitador y lo que sería, es decir, cada uno, este sería un conjunto de serpentín. Vemos acá la pared lateral del tanque y acá veríamos en esta elevación 1 y 2 conjuntos, ¿sí? Acá en la zona superior vemos que podemos tener 4. Y a su vez la ventaja de este tipo de serpentín, el serpentín plano, es que funciona también de manera muy similar a un bafle. O sea que corta, evita la formación de vórtices. Y también se pueden utilizar dobles o hasta a veces triples serpentines planos en cada sección, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos círculos que vemos acá sería un tubo y la fila de los 4 correspondería a este esquema que vemos acá, arriba a la izquierda. ¿Ven? Entonces, bueno, lógicamente el serpentín plano en general tiende a ofrecer menor superficie de transferencia que el helicoidal y como desventaja también tiene una mayor dificultad en cuanto a la estimación de los coeficientes peliculares, ¿sí? Es decir, que no hay hay una mayor incertidumbre a la hora de estimar el coeficiente pelicular cuando utilizamos un diseño plano en comparación al caso de utilizar un serpentín helicoidal
que es un tubo, digamos, que se comporta bastante similar a un tubo de un doble tubo. Bien, con respecto al agitador, vamos a decir que según el tipo de flujo lo podemos caracterizar como axial o radial. ¿Está bien? Vemos acá el patrón de flujo que se forma. El primer caso es un agitador de tipo axial, ¿sí? En la forma en la que sale el flujo, y en el segundo caso es de tipo radial, ¿sí? Cómo se realiza el mezclado o la agitación. Insisto, o en realidad quisiera marcar acá una pequeña diferencia entre mezclado y agitación, ¿sí? Cuando hablamos de agitación, digamos, por definición, agitar sería darle circulación a un fluido. Por ejemplo, en los casos de querer calentar un fluido proceso sería un proceso de agitación, mientras que mezclado viene más referido a dos fluidos que se quieren integrar. ¿Está bien? Entonces, en la medida que el fluido proceso sea único, no la combinación de dos fluidos, estaremos hablando de agitación y no de mezclado. Por eso siempre hablamos de agitadores y no tanto de mezcladores. Pero bueno, lógicamente también hay mezcladores. Bien. Tenemos, respecto al diseño del impulsor, uno de los tipos de impulsores es el tipo paleta. ¿Sí? Como vemos acá en las imágenes, la paleta puede ser plana, puede tener un ángulo, es decir, una paleta inclinada. También se ve la diferencia entre los dos primeros casos. Un caso particular del tipo paleta es el tipo ancla. Y acá vemos una foto de un equipo que trabaja en un tanque, ¿sí? Este sería un equipo de un impulsor de paleta plana inclinada. Otro tipo de impulsor es tipo turbina. También fíjense que es un disco al cual se le integran unas paletas. También, o sea, la diferencia principal entre el impulsor tipo paleta o turbina es justamente la presencia de este disco, que el disco justamente es la turbina. La turbina puede tener paletas planas, inclinadas, curvas, o con estas geometrías que pueden llegar a ser útiles en determinadas circunstancias donde el esfuerzo de corte que necesitamos es muy alta o hay que procesar sólidos. Hay una gran cantidad de agitadores, pero como concepto principal lo que quiero diferenciar es que este es un tipo de agitador, tipo paleta, ¿sí? Donde no hay disco, y este es otro tipo de agitador, tipo turbina, donde el disco es lo que realmente le da la característica de turbina. Después tenemos tipo hélice, ¿sí? Que son, digamos, los que proporcionan un tipo de flujo más radial que axial. Y todavía hay un rango que ya es más difícil de clasificar, son para aplicaciones más específicas, ¿sí? Donde las geometrías van cambiando según la necesidad, ¿sí? Tal vez este tipo de agitadores que vemos con estas helicoides son para mezclar cuestiones que ya tienen fluidos que tienen más viscosidad, o tal vez pastas o semisólidos, y no tanto fluidos líquidos o agitaciones, ¿sí? O sea que cada sistema puede tener un fluido específico y en función de la viscosidad, la presencia o no de sólidos y la temperatura, va a requerir un determinado tipo de agitador. Bueno, acá simplemente presentamos algunos criterios sencillos de selección, ¿sí? Es decir, en qué caso utilizar uno u otro. Bueno, principalmente viene relacionado con la viscosidad. Acá se presentan rangos de sugerencia, pero insisto, cuando hay también presencia de sólidos o la formación de fluidos que pueden no ser, digamos, necesariamente fluidos newtonianos, sino fluidos no newtonianos, se recomiendan otro tipo de agitadores que son los que generalmente se conocen como especiales, ¿sí? Bien, no vamos a entrar en detalle. Entiendo que la tabla, digamos, es autoexplicativa. Bien. Con respecto al agitador, un parámetro importante que hablábamos al comienzo
es la prevención de los vórtices. ¿Sí? ¿Qué es un vórtice? Bueno, justamente lo que vemos acá en la pantalla. ¿Sí? Es decir que si nosotros colocamos un agitador y lo hacemos girar a una velocidad uniforme, se desarrolla un perfil de velocidades que depende de la altura, y cuanto más viscoso sea el fluido, mayor se va a notar este perfil de velocidades. La desventaja que tiene el vórtice es que no se da un mezclado correcto. También es decir que cada punto gira a velocidad constante radial, constante, y no se puede integrar ni en una mezcla, ni se da una buena transferencia de calor en una agitación. ¿Sí? Entonces, algunas posibilidades que hay para prevenir la formación de vórtices, que es algo que no favorece la agitación y el mezclado, es desplazar el agitador. ¿Sí? Fíjense cómo un agitador inclinado interrumpe la formación del vórtice. ¿Ven? El agitador puede estar inclinado o simplemente desplazado excéntricamente del eje. Y de esa manera rompemos con la simetría del sistema. Otra posibilidad, como veíamos al comienzo, es tener un agitador horizontal. De esta manera también rompemos con la simetría del sistema. La diferencia o el problema principal que tiene este tipo de agitador, fíjense que el eje del agitador ingresa directamente en el recipiente. O sea, acá tenemos que utilizar algún tipo de sello o fleje para evitar que el fluido salga hacia el exterior. Es decir, que se hace una instalación más compleja. Existe, pero tiene esta dificultad que es bastante significativa. Y otra de las posibilidades es utilizar baffles. ¿Está bien? Es decir, que los baffles justamente rompen la formación del vórtice y es tal vez uno de los tipos más utilizados. Lógicamente, los baffles tienen como desventaja que promueven el ensuciamiento. ¿Sí? A la hora de limpiar un equipo, tener un baffle, que muchas veces los baffles tienen huelgos entre el baffle y el equipo. Esos huelgos no son tan fáciles de limpiar. Y bueno, en la industria alimenticia o farmacéutica, ese tipo de restricciones son realmente importantes. Entonces, digamos que en la gran mayoría de los procesos, los baffles suelen ser una solución. Donde la limpieza es más importante o más crítica, los baffles tienden más a ser un problema. Bien, entonces acá vemos la foto que vimos al comienzo, sin baffle y con baffle. ¿Sí? Es decir, que sin baffle se da la formación del vórtice y con un baffle el vórtice no existe. Bien. Acá simplemente algunos ejemplos de lo que es el motor y el acoplamiento. ¿Saben? Cuando hablamos de un agitador vertical, encontramos al motor acoplado al impulsor, y generalmente este acople es en sí mismo un reductor de velocidad, más comúnmente tipo caja de engranajes, para poder reducir y ajustar la velocidad a la que lo necesitamos, ¿sí? Que tal vez con cada proceso podemos llegar a necesitar una velocidad variable o ajustable en distintas etapas, mientras que en otro sistema de transmisión se reduce la velocidad, pero queda fija esa reducción de velocidad. ¿Vale? Entonces vemos dos ejemplos con dos tipos de agitadores diferentes. Y bueno, lógicamente el agitador horizontal, también tendremos un apoyo acá y el agitador en sí mismo. ¿Sí? Y acá otro ejemplo. ¿Está bien? O sea que es importante cómo vamos a hacer para vincular al agitador con el motor, qué tipo de reductor o acoplamiento vamos a utilizar y cómo vamos a apoyar al motor en el sistema. ¿Ven? En función del tamaño, la potencia del motor que necesitemos para la velocidad del impulsor, del agitador, tendremos que pensar en un tipo de soporte. Fíjense, por ejemplo, esto sería muy práctico para un motor de pequeño tamaño, donde el peso del motor no es una componente principal, no es algo que aporte un problema, ¿sí? Mientras que en motores de mayor tamaño tiende a utilizarse este tipo de sistema porque nosotros podemos apoyar el motor, ¿sí? Descargamos el peso del motor externamente y no sobre el eje
del impulsor, que bueno, podría tener problemas de alineación o de cargas en el eje, ¿sí? En acá sucede algo similar. Bien. ¿Cómo estimamos la potencia del motor? Bueno, para los sistemas de agitación encontramos este tipo de gráficos. Fíjense que cada una de las curvas representa un tipo de impulsor. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, turbina de 6 palas, turbinas de 6 palas que son planas o curvas, turbinas o agitadores tipo paleta. Cada agitador tiene su curva y en función de números adimensionales característicos, principalmente el Reynolds en la abscisa y en la ordenada, esto que vemos acá es el número de potencia. Fíjense, el número de potencia tiene en cuenta la potencia, la densidad, la velocidad de rotación y el diámetro del impulsor. Entonces esto está adimensionalizado para distintos tipos de impulsores y con el mismo gráfico podemos caracterizar o estimar la potencia que vamos a consumir. ¿Sí? Acá vemos otro ejemplo en el cual ingresamos con el número de Reynolds y para cada agitador podemos encontrar primero el número de potencia y después la potencia estimada que vamos a consumir. ¿Sí? Y en función de esa potencia que vamos a consumir será el motor que vamos a utilizar. Lógicamente, todos los motores tienen un factor de servicio y un rango de trabajo. En algunas situaciones el riesgo es exceder la capacidad de trabajo del motor, que puede llevar a un sobrecalentamiento del motor y, por qué no, a que salga de servicio. Bien, hasta acá llegamos a los equipos de agitación. Y todavía tenemos tiempo, así que vamos a seguir. Quería saber si hay alguna duda en cuanto a lo que vimos hasta acá, o si continuamos con lo que sería más la parte de diseño del proceso. Parece que no hay preguntas. ¿Todo bien? Gracias, Rodrigo. Bueno, seguimos entonces. Gracias para los que respondieron, Didier y Axel también. Bien, entonces, vamos a trabajar sobre las ecuaciones de diseño que aplican para estado no estacionario. ¿Sí? Como les comentaba al comienzo, este es un tipo de equipos que se utiliza en producción por lotes, es decir, no estamos trabajando de manera continua, sino en lotes. Entonces, la hipótesis principal que aplicábamos en sistemas de producción continua era que el sistema estaba en estado estacionario. ¿Sí? Acá justamente esa hipótesis es la que deja de tener validez porque justamente estamos manifestando que va a haber cambios en las propiedades y en la temperatura de los fluidos a lo largo del tiempo. Entonces, las hipótesis las repasamos rápidamente. La masa del lote es constante, es decir que esto viene un poco relacionado con la pregunta de antes. Yo introduzco la masa, realizo el proceso y después retiro la masa. No estoy introduciendo o retirando masa durante el proceso. Siempre considero que la masa es constante. La transferencia de calor se da en estado no estacionario. El equipo tiene pequeña capacidad térmica, ¿sí? Es decir, en sí mismo no estoy haciendo un intercambio de calor con el equipo, es decir, el equipo no se calienta ni se enfría, sino que la transferencia de calor se da entre el fluido auxiliar y el fluido de proceso. El coeficiente global de transferencia permanece constante a pesar de que las temperaturas cambian. ¿Sí? Es decir, que sabemos que el coeficiente pelicular va cambiando con el tiempo, pero asumimos un valor constante representativo de todo el proceso para poder simplificar las ecuaciones. El fluido auxiliar, ¿sí?, tiene caudal y temperatura de entrada constante. Es decir, a lo largo del proceso por lotes, todo lo que dura este proceso, siempre vamos a tener un fluido auxiliar con caudal y temperatura constante. Por ejemplo, agua de enfriamiento, 5 kilogramos por segundo, siempre a 30 grados. Al ser un proceso que tiene una duración limitada, estamos hablando de horas, difícilmente llegue a días, es mucho más fácil garantizar esta condición
que no se podría garantizar en un proceso de producción continua. Calores específicos constantes, temperatura uniforme. Esta es una hipótesis que se da por todo lo que hablábamos antes, ¿sí? El diseño del equipo, las longitudes principales, los parámetros característicos, el tipo de agitador, las distancias, la velocidad de rotación, todo eso tiene que estar correctamente seleccionado para que en definitiva en cada momento la temperatura sea uniforme dentro del equipo, ¿sí? Que el lote que yo estoy agitando esté permanentemente a una temperatura constante. Irá cambiando a lo largo del tiempo, pero en cada momento todo el volumen tiene una temperatura constante y uniforme. No hay cambios parciales de fase ni reacción química, ¿está bien? No significa que este tipo de equipos no se puedan utilizar como reactores. Lo que queremos decir es que estamos dándole un marco, estamos limitando la aplicación de estos equipos solamente a aquellos usos de transferencia de calor, ¿está bien? En otras materias, por ejemplo, ingeniería de las reacciones químicas, podrán ver la utilización de este tipo de equipos como reactores, ¿sí? En nuestra materia no vamos a ver la aplicación de este tipo de equipo como reactor, sino solamente como calentador o como enfriador. Bueno, las pérdidas de calor hacia el ambiente son despreciables y la fuerza impulsora la vamos a calcular como si fuera en un servicio de contracorriente. Bien, acá una cuestión de nomenclatura, simplemente porque hay una serie de deducciones y de ecuaciones que vamos a ver. Entonces, bueno, para no estar aclarando en cada página, siempre hablamos de que U, por ejemplo, es el calor, la tasa de transferencia, ¿sí? Es decir, joules por unidad de tiempo, mientras que Q' es solamente el calor intercambiado en el proceso, ¿sí? Sería en este caso en unidades de joule. El tiempo lo vamos a marcar como θ, el caudal caliente y frío con su índice HXC, bueno, y las temperaturas del fluido frío y caliente con minúscula y mayúscula. Comenzamos con el caso de calentamiento con medio isotérmico. ¿Sí? Vemos en el esquema una camisa, es decir, tenemos un proceso, por ejemplo, que está a 20 grados, uniforme, frío, por eso minúscula, y utilizamos un vapor que digamos que está a 120 grados. Entonces el vapor, como solamente intercambia calor latente, ingresa a 120 grados y sale a 120 grados. Es decir, la temperatura del vapor es constante. Entonces tenemos la ecuación del calor, ¿sí? Es decir, para cada momento que nosotros podamos analizar, el calor que se habrá transferido será la temperatura final, la temperatura del lote en ese momento, comparada con la temperatura inicial, multiplicada por la masa y el Cp del fluido que está en el lote, ¿sí? Es decir, que para cada tiempo nosotros vamos a tener un valor de la variable T. ¿Sí? Es decir, que tenemos como variables las temperaturas y se suma el tiempo, porque justamente estamos trabajando en un estado que no es estacionario. Si derivamos el calor en función del tiempo, nos encontramos con que podemos utilizar la ecuación de transferencia global de energía e introducimos el coeficiente U. Que este U lo vamos a calcular con un sistema parecido al convencional, es decir, vamos a calcular el coeficiente del fluido que se está mezclando en el interior del tanque, el coeficiente del fluido que va por la camisa, combinamos los H's, H del interior, H del exterior de la camisa, y obtenemos el U. Ya que como concepto de U no hay un cambio ni una modificación, sino que justamente el uso es el de una ecuación global de diseño. Poder vincular el calor con el coeficiente de transferencia de calor y principalmente el área que necesitamos para realizar esta transferencia. Entonces, el calor transferido va a ser una función de la diferencia de temperatura entre el fluido calefactor y el fluido que tengamos en ese momento dentro del lote. Bueno, acá simplemente hacemos un trabajo de agrupar variables, simplemente despejamos la temperatura del lote
a la izquierda, el tiempo θ a la derecha. Luego podemos integrar en función de la temperatura. Dijimos que el fluido que iba por la camisa estaba a temperatura constante, o sea que siempre va a ser T1. Lo que va a cambiar es la temperatura en el interior del lote. Inicialmente estamos a temperatura T1, digamos por ejemplo 20 grados, y en el final del proceso va a estar mucho más caliente, por ejemplo 80 grados. Entonces, entre 20 grados y 80 grados, tuvo que ser necesario un calentamiento durante un tiempo θ. ¿Sí? O sea que empezamos en θ igual a 0 y terminamos en θ igual a θ, que será tal vez la incógnita del proceso. Después de integrar, encontramos esta ecuación. Se puede llegar a agrupar o despejar en función de lo que necesitemos. Entonces, en esta ecuación vemos reflejada todas las posibilidades que tenemos para un sistema. Es decir, que para un sistema que está fijo, donde, por ejemplo, cambiamos la temperatura del vapor, porque la temperatura del vapor está disponible a una temperatura inferior, bueno, entonces en ese caso podemos pensar cuál va a ser el tiempo del proceso que necesitamos, ¿sí? O de repente el fluido que nosotros queremos calentar en invierno está a 20 grados porque está almacenado afuera, y en verano puede estar a 30 grados, ¿sí? O en invierno puede estar a 5 grados en un galpón donde hace mucho frío, y en verano a 20 grados. Entonces el tiempo de operación puede llegar a cambiar entre las distintas estaciones. O sea que para un mismo equipo, si donde el área es fija y el coeficiente pelicular probablemente también sea fijo, con esta ecuación podemos actualizar el tiempo requerido para la operación. ¿Sí? Es decir, que este es el caso más sencillo, donde hacemos un calentamiento con un fluido que es isotérmico. El caso de enfriamiento con fluido isotérmico, que vemos acá, sea el ejemplo con un serpentín, es también el más sencillo. Es decir, como concepto, el enfriamiento o calentamiento con calor latente, en términos de ecuaciones, es lo más sencillo. Sí, fíjense que la deducción, paso a paso, es exactamente la misma. ¿Sí? La diferencia es que en vez de hablar de un fluido que se estaba calentando, ahora hablamos de un fluido que se está enfriando. Entonces la variable principal no es T minúscula, sino T mayúscula, y la variable que estaba fija no es T mayúscula, sino que ahora es T minúscula. ¿Sí? Pero en efecto, la deducción es muy similar tanto para enfriamiento como para calentamiento. ¿Sí? Porque los dos son con medios isotérmicos. El siguiente caso que se presenta es el de calentamiento, pero con un medio no isotérmico. ¿Sí? Fíjense que el fluido que utilizamos para calentar ingresa a una temperatura T1 y sale a una temperatura T2. Es decir, no estamos utilizando vapor. Entonces esto nos agrega un grado de complejidad en la deducción de las ecuaciones. Hasta acá el balance de calor, diferenciamos con el tiempo, pero agregamos también la componente del fluido auxiliar. Es decir, el calor lo expresamos como en la parte térmica que cede el fluido caliente. ¿Sí? ¿Cuánto se enfrió? Cuando vamos a la ecuación global de transferencia de calor, aparece el delta T medio logarítmico que habíamos señalado en las hipótesis, que en flujo de calor isotérmico no fue necesario, pero en este caso sí. Pero en definitiva, nosotros podemos comparar: de un lado tenemos la diferencia de temperaturas entre T1 y T, y de otro lado entre T2 y T. Pero la temperatura del lote dijimos que es uniforme. Entonces la T se termina simplificando y nos queda T1 menos T2 en el resultado. Porque decimos que para cada tiempo la temperatura del lote es la misma en todo el tanque, ¿sí? Es decir, esta temperatura T minúscula está expresada para cada tiempo, no es una temperatura fija. Bien, y en definitiva acá tenemos T1 menos T2, lo mismo que aparecía en la definición del calor para el fluido caliente. O sea que podemos reemplazar el calor T1 y T2, tenemos también el logaritmo, y aparece este producto de caudal por Cp, dividiendo a U por A, luego hace el despeje.
¿Está bien? De reemplazar al calor de este lado por esta expresión. Entonces cancelamos la diferencia de temperaturas, agrupamos para despejar el logaritmo y finalmente para despejar la temperatura de salida T2. Es decir, ahí me interesa saber cómo evoluciona el fluido del proceso, lo que estoy calentando. Entonces, como tengo dos variables de servicio auxiliar, T1 y T2, antes solamente tenía T1, el objetivo es poder expresar todo en función de la misma variable. Entonces, despejo T2 como función de la temperatura de entrada y la temperatura del tanque. Y una vez que tengo la expresión de T2, vuelvo a la definición del calor y agrupo todo en función de esto que acabo de despejar. Es decir, que como concepto, estoy haciendo una función del calor donde me independizo de la temperatura de salida y mi única variable va a ser la temperatura de entrada del fluido auxiliar. Lógicamente, en el medio tuve que utilizar esta constante K1, en la cual agrupo UA, caudal y CP del caliente. ¿Sí? Es decir, que una vez que lo tengo agrupado de esta forma, es mucho más fácil integrar. ¿Sí? Porque decimos que la temperatura del fluido del tanque solamente va desde T1 hasta T2. Y la temperatura de entrada del servicio auxiliar no depende de lo que pasa dentro del tanque, porque esta temperatura de entrada dijimos que era uniforme. Todo lo que tengo de este otro lado no depende del tiempo, entonces la integral me queda mucho más sencilla y fácil de resolver. ¿Sí? Es decir, que como concepto es similar, acá se me fue. Sí. Como concepto es similar al calentamiento con medio isotérmico, simplemente se agrega una pequeña dificultad matemática para poder trabajar solamente con una variable, con la T1, y no tener en el proceso T1 y T2, que haría mucho más difícil encontrar una resolución. ¿Bien? Entonces dijimos, si tenemos calor latente, vimos procesos de calentamiento y de enfriamiento. Si tenemos calor sensible, acá vimos la deducción para el caso de calentamiento, nos estaría faltando la contrapartida que es la de enfriamiento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, utilizando agua. El agua ingresa a 20 grados, se calienta y sale a 30 grados. Entonces fíjense que la deducción es muy similar. La diferencia principal radica en evaluar que el fluido que antes estábamos calentando era frío y ahora estamos enfriando un fluido que parte caliente. Tenemos una nueva constante, se define parecida a la anterior, solo que ahora se define a partir de los caudales fríos. Sigue siendo el caudal del servicio auxiliar, pero por la forma en la que se definieron las variables, ahora es WC y antes era WH. La solución es bastante parecida a la que vimos antes. ¿Sí? Es decir, es homóloga adecuando las temperaturas y las constantes. Estos cuatro casos que vimos, fíjense, el título siempre decía intercambio de calor dentro del tanque. Es decir, que tenemos en el tanque en sí mismo o un serpentín o una camisa. ¿Sí? Y son los casos que más vamos a aplicar en lo que es transferencia de calor. Y les diría que los únicos que vamos a utilizar en el alcance de la materia. A continuación vamos a ver otros cuatro casos que no los vamos a dar en detalle en el alcance de la materia, pero que sí se pueden encontrar en instalaciones industriales. Es decir, donde el intercambio de calor se da fuera del tanque. ¿Vale? Vemos acá un ejemplo. Un tanque con agitador, el tanque no tiene camisa, tampoco tiene serpentín. ¿Qué hacemos? Simplemente forzamos la circulación del fluido en un intercambiador externo. ¿Vale? Fíjense que tomamos del fondo una bomba, de la bomba a un intercambiador, del intercambiador volvemos al tanque. Es decir, que la bomba nos mantiene un flujo constante y entre la combinación del agitador y el flujo que aporta un mezclado adicional, también garantizamos que la temperatura es constante en cada momento. La ventaja que tiene este tipo de sistemas es que nosotros podemos calentar con un equipo de mucha mayor superficie. Supongamos que un serpentín no permite la superficie o el área de transferencia requerida, podríamos utilizar tranquilamente
un doble tubo o un casco y tubo de un paso por tubo y un paso por coraza. ¿Sí? Que sería lo más sencillo. Tengan en cuenta que para poder intercambiar calor con un serpentín, todo el serpentín tiene que estar en contacto con el líquido. ¿Sí? Es decir, de nada me sirve a mí tener un serpentín de 100 espiras, 100 vueltas, si solamente tengo una ondada 60. Es decir, el área de intercambio queda limitada a la relación entre la cantidad de vueltas que tiene ese serpentín y el volumen que tengo en el tanque. En este tipo de sistemas con calentamiento externo, no importa la relación geométrica entre el tanque y el fluido con el fluido calefactor, porque yo lo estoy forzando a través de la bomba y lo paso por un intercambiador externo. Entonces no me preocupa la cantidad de volumen que tengo acá, no me impacta esto en el área de transferencia. Eso es decir que representa una ventaja principal este tipo de esquemas. ¿Sí? Puedo tener mayor transferencia de calor y la transferencia de calor no se ve relacionada o limitada con el volumen que estoy procesando. La desventaja principal es que necesito una bomba. ¿Sí? O sea que, además del costo operativo de mover este impulsor, necesito también mover una bomba y será también, lógicamente, un equipo más para hacer mantenimiento. Bien, entonces volviendo a lo general, como concepto de intercambio de calor fuera del tanque, se vuelven a dar las 4 posibilidades que vimos antes. Transferencia de calor sensible o latente y, en cada caso, enfriamiento o calentamiento. En este caso tenemos calentamiento con medio isotérmico. Y acá ya partimos directamente con la ecuación global de diseño. Y llegamos a una expresión de este tipo, que acá la constante K2 nos salió pero es, digamos, equivalente a la que vimos antes. ¿Sí? En definitiva, no vamos a ver la deducción de este caso paso a paso como si vimos en las ecuaciones anteriores, justamente porque no vamos a darle aplicación en la materia, en el alcance de esta materia. No significa que no se utilicen, solamente estamos limitando el alcance porque no forman parte del objetivo. ¿Sí? Pero como concepto, la resolución es muy similar, y si ustedes pueden resolver un tanque encamisado con un serpentín, también se puede resolver un tanque con un doble tubo o un casco y tubos externos. Lo que sí presenta como limitación este tipo de sistemas con calentamiento o enfriamiento externo del tanque es que queda implícito en esta ecuación que no hay FT, o si hay FT vale 1. Entonces, las deducciones que están disponibles, las deducciones estándares o más comunes, están para arreglos cocorriente o contracorriente. Es decir, que se puede utilizar un casco y tubo, pero siempre con la premisa de que sea un arreglo en cocorriente o contracorriente. Si a esta deducción nosotros le agregamos el factor FT, que tiene una relación con las temperaturas, no es posible llegar a una ecuación como esta y digamos que las variables en juego hace una expresión mucho más compleja. En la práctica no hay tanta aplicación, por eso tampoco hay una deducción muy refinada de ese tipo de sistemas. ¿Sí? O sea que en general tienden a ser sistemas que trabajan o en cocorriente puro o en contracorriente puro. Bien, vemos entonces cuando el calentamiento es no isotérmico, la expresión es ligeramente más compleja. Acá vemos la constante, pero insisto que todo esto es solamente a modo informativo. Bien, vamos finalizando. ¿Cómo calculamos los coeficientes peliculares? Para un tanque encamisado, vamos a utilizar una expresión similar a la que vimos hasta ahora, ¿sí? Una expresión de Nusselt que se relaciona con Reynolds, Brandt y Phi. En este tipo de sistemas, cuando hablamos del coeficiente pelicular dentro del tanque, es decir, lo que estamos calentando o enfriando, el fluido del proceso en sí mismo, y la dimensional phi, no lo vamos a considerar como 1 todas las veces,
porque se va a dar una modificación sensible de la temperatura, principalmente cuando tengamos un fluido viscoso. ¿Sí? Imagínense calentar algo viscoso que parte a 15 grados, siendo muy viscoso, y termina siendo un fluido a 80-90 grados. La viscosidad va modificándose durante el proceso y eso va a repercutir en el coeficiente de transferencia. Entonces, en estos casos no va a ser tan sencillo despreciarlo, sino que al contrario va a ser conveniente y recomendable buscar la viscosidad y hacer la corrección con la temperatura de pared. Bien, entonces vemos que el fluido que tenemos dentro del tanque, el fluido que estamos mezclando o agitando, tiene una correlación, o en realidad los coeficientes de la correlación dependen principalmente del agitador. Y lógicamente, cada correlación tiene un intervalo de validez dentro de un valor de Reynolds. ¿Sí? O sea que esto es bastante sencillo y aplicable, digamos, a esta altura de la materia con los conceptos que tenemos de doble tubo y casco y tubo. Acá es simplemente utilizar la correlación que corresponde según el tipo de agitador, después calcular el Nusselt y con el Nusselt despejar el H del fluido que está dentro del tanque. Si el tanque, en vez de estar encamisado, tiene un serpentín, el efecto del serpentín afecta al coeficiente pelicular. ¿Sí? No es lo mismo tener un tanque donde solamente hay un agitador que donde el agitador también tiene un serpentín. Entonces, si el agitador es de paletas planas, la correlación será como la que vemos en pantalla, mientras que si el agitador es tipo turbina, tendremos otras variables en juego, ¿sí? Donde se correlaciona directamente la longitud de paleta y el diámetro del tanque y el diámetro del serpentín. ¿Está bien? Es decir, que no es siempre la misma correlación para el fluido del tanque. Depende de si el fluido que estamos procesando se encuentra libre, agitado solamente por el agitador, o si se ve alterado el perfil de distribución dentro del tanque por la presencia de un serpentín. Y acá vemos un tanque con serpentín helicoidal, pero lógicamente si el serpentín fuera vertical, tendríamos otro paquete de correlaciones para cada tipo de agitador. ¿Está bien? Así que para serpentín helicoidal podríamos hacer una tabla como esta, pero en general las correlaciones que más se utilizan son estas dos. Por eso no presentamos tantos agitadores, sino solamente estos dos que son los más representativos. Insisto que para cada tipo de agitador ya vimos que había agitador palas planas inclinadas, ancla, turbina de palas planas inclinadas. Hay una gran combinación y variedad de agitadores y lógicamente cada uno va a tener su propia correlación. O sea que el objetivo no es presentar todas las correlaciones disponibles de todos los tipos de agitadores que existen, sino solamente presentar a modo de ejemplo los más representativos, poder presentar y mostrar la metodología y con esa metodología después en cada caso particular ustedes podrán determinar cuál es el agitador que corresponde y en función de eso seleccionar la correlación que aplica. Bien, cuando hablamos del coeficiente pelicular fuera del tanque, hablamos del coeficiente pelicular del fluido auxiliar, ¿sí? Es decir, el fluido auxiliar que viaja por la camisa o que viaja por el serpentín. En el caso de ser una camisa, dijimos que hay diferentes tipos de camisa. Convencional, con medias cañas, con los hoyuelos, con bafles. En el caso de camisa convencional, dijimos que lo más recomendable era utilizar calor latente. Y acá nos estamos enfocando en transferencia de calor sensible. Si hablamos de calor latente, por ejemplo condensación, nos limitamos a la teoría de Nusselt, donde no hay tantas variables geométricas, sino que son más bien variables propias de los fluidos, ¿sí? La viscosidad a la temperatura de film, la densidad y la conductividad. Entonces, solamente presentamos las expresiones para un tanque encamisado con medias cañas, ¿sí? Que es lo más asimilable a un fluido en un caño o en un tubo, que en vez de trabajar con una sección circular, trabaja con una sección equivalente.
Entonces vemos acá, para régimen laminar, fíjense la forma de la expresión, tenemos 1,86, Reynolds, Brandt, Phi. Esta es la expresión de Sider-Tate para régimen laminar, pero adaptada, lógicamente, a la longitud característica de la media caña. Lógicamente, para régimen turbulento, tenemos también la expresión de Sider-Tate, pero adaptada para el caso de un sistema con agitación. La particularidad que tenemos en este caso, fíjense, este término de acá, 1 más 3,5 por este valor dimensional, tiene en cuenta que el fluido que nosotros estamos utilizando, en este caso el que va por la camisa, se mueve en forma helicoidal y este movimiento helicoidal le otorga un mezclado adicional, ¿sí? Es decir que además de la convección forzada que le estamos dando al fluido, el movimiento helicoidal aporta un poco más en el coeficiente pelicular. Entonces, cuando estamos en flujo turbulento, si el sistema trabaja en una geometría helicoidal, siempre hacemos una corrección de este tipo, donde agregamos 1 más 3,5 por un determinado factor, que nos va a dar un beneficio adicional en cuanto a la transferencia de calor, ¿sí? Es decir, que esto lo encontramos en un tanque encamisado con medias cañas y también en un serpentín helicoidal. ¿Ven? En régimen laminar utilizaremos la expresión de Sider-Tate para tubos, y en régimen turbulento la expresión de Sider-Tate para tubos, pero corrigiendo o agregando este factor que mejora el coeficiente pelicular. ¿Está bien? Lógicamente, si tenemos agua como fluido de servicio, vamos a aplicar esta corrección también. Es decir, tenemos la misma correlación de base, pero le agregamos el factor de corrección o de mejora de un sistema helicoidal, ¿sí? Y de más está decir que si el fluido de enfriamiento no es agua, sino que es una salmuera, no utilizamos la correlación del agua, sino que utilizamos la correlación de soluciones de agua. ¿Está bien? O sea que esta es para agua pura. La primera, la de Sider-Tate, aplica para gases, soluciones y fluidos orgánicos. Entonces, como concepto, hasta acá, digamos, llegó la presentación de hoy. Como concepto, en la resolución de ejercicios, ya van a ver cuando se suba el video, ¿hay algunas diferencias con respecto a lo que es un casco y tubo o un doble tubo? Sí. La primera diferencia es identificar cuál es el sistema que nosotros estamos analizando. Es decir, ¿qué pasa con nuestro fluido de proceso? ¿Lo queremos calentar o lo queremos enfriar? ¿Cómo es el fluido auxiliar? ¿Es un fluido isotérmico o es un fluido no isotérmico? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el sistema que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, un calentamiento con un medio no isotérmico. Una vez que identificamos el sistema que aplica, vamos a buscar la ecuación de diseño. Esto no pasaba en casco y tubo. En casco y tubo, la ecuación de diseño era calor igual a U por A por dmlt por Ft. Siempre utilizábamos la misma ecuación de diseño. En estado no estacionario, la ecuación de diseño cambia con el sistema. ¿Sí? Tenemos 4 ecuaciones de diseño con intercambio de calor dentro del tanque y 4 ecuaciones de diseño con intercambio de calor fuera del tanque, que, insisto, las vamos a dejar afuera. O sea que, en un sentido práctico, ustedes, en vez de tener una ecuación de diseño como tenían en casco y tubo, van a tener 4 ecuaciones de diseño. Pero no es que tienen que usar las 4, tienen que elegir de esas 4 cuál es la que aplica para su sistema. Entonces, una vez definida la ecuación de diseño, hay que identificar cuál es la variable que nos piden que calculemos y cómo calculamos todas las anteriores. En ese caso, el coeficiente pelicular no va a tener una dificultad en sí misma. Fíjense que es un término más. Entonces, para calcular el U, calcularemos el H, en este caso, del serpentín, el H del tanque, combinamos los dos H, formamos el U,
Si hay un ensuciamiento que aplica, lo consideramos, si no será el Euclid directamente, y luego calculamos el área. Para calcular el área, tenemos que tener en cuenta el área que está mojada por el líquido. ¿Sí? Vuelvo sobre este punto. Si el serpentín tiene 80 espiras, pero solo 60 están sumergidas, será la superficie de transferencia de 60 espiras. No toda la superficie de transferencia del serpentín, solo la parte que está mojada. Si estamos en una camisa, no tomo la altura total del tanque, sino solo la altura que está en contacto con la camisa. ¿Está bien? Acá, como superficie de transferencia, tengo que tener en cuenta el diámetro del tanque, pi, lógicamente, porque es un perímetro, pi por el diámetro del tanque, y la altura del líquido. ¿Está bien? De nada me sirve a mí saber cuál es la altura del tanque o la altura de la camisa. Solamente intercambio calor en la parte que el líquido toca la camisa. ¿Sí? O sea que, fíjense que en definitiva el ejercicio se va a resumir en determinar las temperaturas de entrada y salida, o el U, o el área, o el tiempo. ¿Sí? Y como área y tiempo son proporcionales en las resoluciones, un determinado proceso puede ser válido si tiene el área necesaria para la transferencia o si se da el tiempo necesario. ¿Está bien? Es decir que el área tal vez no es la necesaria, pero con más tiempo consigo la transferencia de calor. Eso es algo que no se daba en casco y tubos. Nosotros verificábamos áreas y directamente daba o no daba la verificación. En este tipo de problemas podemos resolver o verificando áreas o verificando tiempos. ¿Sí? Es decir, que el área no es exactamente la única variable que nos permite verificar el equipo, sino que en definitiva con poca superficie todo el proceso puede servir, solamente va a tardar un poco más, o tal vez mucho más. ¿Sí? Pero todos los equipos podrían llegar a servir si se les diera el tiempo suficiente. Entonces en la guía van a encontrar todas las ecuaciones condensadas, consolidadas, no estas deducciones, sino las que aplican para cada caso. Y en los ejercicios que cuando se suman, vamos a encontrar dos casos que son los más representativos, uno con camisa, otro con serpentín, uno con fluido calor latente, otro con fluido calor sensible, y de esa manera abarcamos 2 de las 4 combinaciones, pero que en definitiva son representativas de las posibilidades que se pueden llegar a dar. Acá la bibliografía y bueno, el espacio de las preguntas, como siempre. Ahora estoy viendo a ver si se dio alguna pregunta de este último tiempo. Los H's, ahí estoy viendo una pregunta de Didier. Los H's varían con el tiempo y el U no. En realidad, como parte de las hipótesis, nosotros vamos a considerar que el U permanece constante. Y si el U permanece constante es porque los H's también permanecen constantes. ¿Está bien? Es decir que estamos reconociendo que a lo largo del pasaje del tiempo de operación, las propiedades cambian. Es decir, la viscosidad cambia, el CP cambia, la conductividad cambia. Pero tomamos un valor de temperatura promedio del proceso, seguramente el promedio entre el inicio y el fin. No hablamos tanto de entrada y salida porque tiende a confundirse, pero tomamos el promedio entre el inicio y el fin de la operación y para esa temperatura promedio asignamos el valor de cada una de las propiedades. Entonces calculamos el H promedio durante lo que duró el proceso. ¿Está bien? Es decir que el H va a ir cambiando durante el proceso porque el fluido va modificando sus propiedades, pero en promedio hubo un valor de H y por lo tanto hubo un valor de U. ¿Sí? Bueno, gracias por la confirmación. No sé si hay alguna otra duda. Podemos repasar la presentación, lo que sea necesario. Seguramente cuando vean la resolución de los ejercicios se van a dar cuenta de que, bueno, hay otro tipo de dudas y preguntas,
que bueno, forman más parte del entorno del ejercicio y no tanto de lo que podemos ver en una clase teórica. Bueno, corto acá entonces la grabación, igual esperamos un ratito más.